Arratsaldeon guztioi, eta eskerrik asko etortzeagatik. Soy Asier Benavides, el presidente de la delegación en Vizcaya del Colegio de Arquitectos, y estoy encantado de que hayáis venido todos vosotros a esta charla, conferencia que damos esta tarde. Veo caras de compañeros, arquitectos, que fueron también relevantes en aquella época de las inundaciones y de gente de todos los sectores, y muchos relacionados con el agua y el medio ambiente. Este año, como sabéis, es obvio, se cumplen 40 años de las mayores inundaciones, ¿no?, sufridas en Vizcaya, ¿no? En Vizcaya y que alcanzaron también otros municipios del territorio. Y desde el Colegio de Arquitectos estuvimos planteándonos hacer una charla, conferencia o algún acto relativo a ese hecho que fue singular y que fue muy importante en nuestra sociedad. De hecho, en aquel momento fuimos, bueno, pues como agentes de la construcción y del diseño urbano, estuvimos muy implicados, ¿no? Me comentaba el decano, precisamente antes, cómo hubo un estudio por parte del Colegio de Arquitectos posterior a las inundaciones para ver el estado de las edificaciones en el casco viejo y demás. Y bueno, para nosotros era un tema importante, desde luego. No sabíamos muy bien cómo enfocarlo y al final pensamos en algunas personas que por supuesto tuviesen conocimiento sobre ello, que estuviesen presentes en aquel momento y que lo viviesen, pero también queríamos abordarlo desde la perspectiva, porque ha habido muchas charlas este año relativas a esto, desde la perspectiva de qué cosas han cambiado para que no vamos a decir que no vuelva a ocurrir esto, porque esto es inevitable, ¿no? La meteorología es la que es y no podemos luchar contra ello y podría volver a ocurrir un desastre, pero por lo menos a ver qué medidas se han tomado y cómo podríamos atenuar un poco lo que ocurrió en aquella época, desde el punto de vista tanto de construcciones físicas preparadas para ello, como de cosas tan sencillas que a veces no nos paramos a pensarlo, en la gestión de todo esto, cómo realizarla, o sea, a nivel municipal, a nivel de País Vasco, a nivel de Euskadi, a nivel estatal. Por ejemplo, el hecho de las transferencias ha sido muy importante, porque claro, es muy diferente gestionar todo esto desde aquí, cuando tenemos el problema, a tener que andar dependiendo de terceros. Y entonces, en ese sentido, yo creo que hemos encontrado a dos ponentes que, vamos, yo por lo menos por mi parte estoy muy satisfecho de que hayan accedido a venir, porque me parece que tienen unos comentarios para hacernos interesantísimos, por lo poco que hemos comentado de la charla y que nos han dejado entrever un poco de lo que van a hablar, y que seguro que quedamos muy satisfechos. Bueno, yo creo que los tenéis ahí en pantalla, ya sabéis perfectamente quiénes son, ¿no? María Esther Solabarrieta, que fue diputada de Medio Ambiente y directora de Aguas, y Pedro Barreidos, el director del Consorcio de Aguas de Bilbao-Vizcaya, ¿no? O sea que cualquiera de los dos no necesita presentación, pero bueno, en cualquier caso los presento, y sin más dilación, pues nada, os pido un fuerte aplauso para ellos, y voy a dar paso a Esther para que comience con la charla. Bai, orain bai? Bai. Gustatuko litzaidake eskerrak ematea. Alde batetik, Asier Benavides, lehenengo, pentsatzeko, ura, importantea dela, hitzaldi bat antolatzea, eta beste aldetik, nitaz gogoratzea. Eta beste alde batetik, gustatuko litzaidake bai, eskerrak ematea, zuei, hemen egoteagatik. Gaur, ostegun bat da, arratsaldeko 7:00, kalean euria egiten ari da, eguraldi eskasa da, eta zuek esfuerzo handia egin duzu, ona etortzagatik. Mila esker, benetan. Mi parte va a ser una parte histórica, la que yo voy a contar. Voy a comenzar con esto. Ahí donde se puede poner aquí el que se vea poco a poco el que vaya saliendo. Es que sí, que se vea poco a poco. Sí, una a una. Cada una de las... porque después de que lo he hecho poco a poco,
Pues vamos a... Que cada PowerPoint es un mundo. Así. A ver, y si empiezo... Vale. Lo he titulado, sí, de una catástrofe natural y cloaca navegable a nervio fluvial. Una mirada al futuro. Voy a hacer un repaso muy rápido sobre las inundaciones del año 83. También voy a recordar aquella cloaca navegable que era el río Nervión en aquella época, donde un pequeño detalle nos dice que en el agua había esas cosas que están ahí, ¿eh? No era todo cristalino, era más bien una cloaca. Y que gracias al esfuerzo de todo el mundo y al poder tener una mirada muy clara del futuro, tenemos esta maravilla que para mí es un nervio fluvial. Y ya sabéis, soy Marister Soloargueta. Voy a comenzar porque estoy en vuestra casa, estoy en el Colegio de Arquitectos, con una frase de un arquitecto que para mí es muy importante, que es Villanueva, Carlos Raúl Villanueva. Y Carlos Raúl Villanueva decía: creo que el arquitecto debe ser humanista. Su visión debe ser global, universal y, por tanto, local. El arquitecto es un intelectual por formación y función y debe ser un técnico para poder realizar sus sueños de intelectual si tales sueños resultan particularmente ricos, vivos y poéticos. Y me apoyo en un trabajo de él, que él fue reconocido como uno de los mejores arquitectos del siglo XX de Caracas, en aquella época, y que esto refleja el auditorio del aula magna de aquella universidad. En ese lugar, él diseña cómo tiene que ser ese aula magna. Hay un problema terrible con el tema de la acústica y lo resuelve ¿cómo? Lo resuelve utilizando el arte, utilizándole a Calder. Y el auditorio es precioso. Se ve la cúpula y se ven los plafones de esos Calder que se movían. Pues están ahí puestos de forma dispersas y con eso él logra resolver la acústica de aquel lugar. Entonces creo que es una primera presentación por el sitio en el que estoy, en donde pensaba, hay que pensar globalmente y hay que actuar localmente, que es lo que hemos hecho aquí en la materia que nos ocupa. Voy a empezar con unos reconocimientos. Voy a reconocer a 3 personas, aunque podría reconocer a muchísimos más, pero 3 personas recientes de esta breve historia que os voy a contar, que tuvieron un momento muy puntual y muy destacado en el tema del agua. Comienzo por Jon Castañares. Jon Castañares fue el primer alcalde de la democracia, alcalde de Bilbao. Y Jon Castañares prometió en su plan para presentarse a la alcaldía que si llegaba, hizo una promesa, si llegaba, comenzaría a trabajar la recuperación de la ría de Bilbao. Hizo un viaje a Londres para estar en el Ministerio de Medio Ambiente y en el Cabildo, en el Ayuntamiento. Le vemos aquí, a ver si puedo. Bueno, le veis ahí, a Jon Castañares, acompañado de un elenco magnífico, de Maren Leizaola, que fue viceconsejero de Medio Ambiente, de Josemi Abando, viceconsejero de Urbanismo y compañero de trabajo de Ivonne Areso. Ivonne Areso trabajó con José Miguel Abando, magnífica persona, magnífico profesional. Ivonne Areso también lo es, como todos sabéis, es un arquitecto que ha sido presidente del Consorcio de Aguas, que ha sido alcalde de Bilbao, y te agradezco un montón que estés aquí. Y el otro es Iñaki Zubizarreta, también un arquitecto de Venezuela, hijo del exilio, que colaboró en estas labores. La segunda persona que voy a reconocer, la conocéis todos, porque falleció el año pasado, y se trata de José Miguel Eizaguirre. José Miguel Eizaguirre para mí fue la persona que trabajó en la limpieza de la ría. José Miguel fallece, su
verdadero, bueno, pues le apasionaba el mundo del agua y fundamentalmente el de la Ría de Bilbao, pero nos dejó escrito sus memorias. Hizo una recopilación de las memorias desde 1960 al 2000, publicación que editó el Consorcio de Aguas, donde nos detalla, bueno, con todo lujo de detalles y además con un montón de fotografías y un montón de documentos, cómo fue la puesta en marcha de aquel sistema de abastecimiento y saneamiento que es el que nos ha precedido a lo que actualmente tenemos. Y la tercera persona es José Luis Ramos Uranga, recientemente fallecido, fallece este año, fue diputado foral de Infraestructuras de Vizcaya en el año 1983, siendo diputado general Macua. Le tocó vivir las inundaciones en directo y realizó un trabajo magnífico. Nos dejó esta publicación, Lluvias torrenciales, agosto 1983, cuantificación de la catástrofe que representó aquello de las inundaciones del 83. En él nos da todo tipo de datos sobre daños humanos, daños materiales, explica lo que fue la operación Goizargui, que permitió responder de una forma muy ágil y rápida a la solución de lo que teníamos entre manos, y preparó un plan de reconstrucción. Este es el libro, es una joya histórica, me la regaló un compañero de alguno de los que está aquí, Juanjo Aguirre, en el año 1990, y me dijo: ten, esto es el único ejemplar que tengo, creo que quedan muy pocos, te lo doy porque tú seguramente lo vas a utilizar. Lo menos que me imaginaba es que en un futuro lo iba a utilizar, y además en un futuro no muy lejano, sino bastante reciente. Este libro es el único que hay, y a mí me gustaría, una vez que termine esta charla, donarlo a la biblioteca de la escuela, para que, bueno, pues sea de utilidad para aquellas personas que puedan en un futuro considerar que esto les vale para algo. Cuando he entrado, he tenido el placer de coincidir con el decano del colegio. Y el decano del colegio me ha contado una anécdota preciosa. Yo pensaba que venía con una gran pieza, pero es que la pieza importante la lleva él puesta. Lleva una corbata que le regaló José Luis Robles, que era el entonces alcalde de Bilbao, por la labor que hizo el colegio de arquitectos, en la valoración de los edificios del casco histórico, creo que fue así, y la trae con orgullo, y a mí me parece que es preciosa. Esa no creo que la vaya a dar, esa es de él. ¿De qué os voy a hablar? Pues rápidamente de acontecimientos relevantes, del Plan Integral de Prevención de Inundaciones, que ha sido el detonante de que esté yo hoy aquí, el Plan Europa 93, que fue un plan también precioso, Fondo de Reactivación Económica y de Empleo, el FRI, la transferencia de aguas, que esta la detallaré un poco más, y una nueva etapa. Y ahí voy a parar y voy a dar entrada a las personas, porque yo ya me jubilo, y doy entrada a la persona que actualmente más nos puede contar sobre esto. Acontecimientos relevantes. 2. 1979. Se aprueba el Estatuto de Gernika. Es una ley orgánica. 9 de abril del 80 se constituye el nuevo gobierno vasco, presidido por el lehendakari Carlos Garaikoetxea. Y el 26-27 de agosto tuvimos las famosas inundaciones. 3 años y 3 meses después de aquella constitución de aquel gobierno. Imaginaros cómo estábamos. Voy a poner 3 fotografías, 2 de ellas corresponden a la cuenca hidrográfica donde nos encontramos, pero que corresponden a 2 territorios históricos diferentes. Van a ser Bilbao, población la más afectada, que está en la cuenca del Nervión Ibaizábal, pero en Vizcaya, y va a ser Llodio, que también está en la cuenca del Nervión Ibaizábal, pero que está en territorio histórico de Álava. Y una tercera foto que va a ser de otra cuenca, una cuenca pequeñita, una subcuenca pequeñita de una cuenca que es la del río Oca, conocida más coloquialmente como Urdaibai, y que es Bermeo. Bilbao, una foto de aquel momento. Con eso es simplemente para recordar. Se ha hablado tantísimo durante este año por el tema de las inundaciones que es simplemente un flash. Llodio y Bermeo. Bueno, Bilbao y Llodio es agua por todas partes y todo flotando. Y Bermeo, a ver,
Ay, sí. Vale. Y Bermeo, ¿qué le ocurre a Bermeo? Tiene una especie de 3 ríos que se unen y que salen aquí, en lo que es la desembocadura, en lo que es el puerto, y Bermeo está aquí. En el momento de las inundaciones, parte de estos ríos son subterráneos y están canalizados, y los ríos hacen de las suyas y esto hace ¡plof! Se cae, y bueno, el ejemplo que tenemos es cuando se desploma parte del casino. Y esta otra fotografía corresponde a Bilbao una vez que ha pasado las inundaciones, para que nos demos cuenta de hasta dónde llegó el agua. Bueno, habla por sí misma. Aquí al final se ve San Antón y el puente de San Antón también. Resultados de aquellas inundaciones: 34 personas perdieron la vida y 5 personas desaparecieron. Las pérdidas materiales cifradas son de 200.000 millones de las antiguas pesetas. 105 municipios afectados. 6 millones de toneladas de lodo, 6 millones de toneladas de lodo, se dice rápido, de lodo donde había absolutamente de todo: troncos, coches, vagones, bidones de todo tipo de materiales, todo se había puesto en flotación. 5.000 voluntarios, un verdadero ejemplo de solidaridad y de organización. Nos lo ha contado José Luis en el tema de la organización Goizargi. 5.000 personas participaron en aquellos, más Ertzaintza, policía, Guardia Civil, todo el mundo, bomberos. Trabajamos todos a una, intentando, bueno, medianamente corregir aquella situación. Y nos habíamos quedado sin agua, sin luz, sin comunicaciones, y sin comunicaciones de ningún tipo. Las carreteras no existían y las noticias nos llegaban a cuentagotas, y todo gracias a las radios. Estábamos todos pendientes de aquello. Más acontecimientos relevantes. 6 años después de aquella avería, 7 años después, 6-7 años, tuvimos la gran sequía. Euskadi se queda seca, se marchita. Esta es una foto del pantano de Bullibarri, que habla por sí sola. Habíamos tenido restricciones de agua a principio de 6 horas y luego pasaron a 12 horas. E inmediatamente se puso en marcha un plan para poder ver cómo actuábamos y cómo podíamos salir de aquello. Y gracias a ese plan, y que al año siguiente empezaron las lluvias, volvimos otra vez a la normalidad. El plan está resumido aquí, allí donde pensábamos que podíamos utilizar parte del recurso, allí íbamos, se hacían sondeos, se analizaban. La mayoría eran aguas en lugares donde los ríos eran muy limpios o en lugares subterráneos. Otro de los acontecimientos relevantes fue la entrada en Europa, en el año 1993. Nace el Plan Europa 93, que nos permite hacer una serie de infraestructuras durante el 90, llevaba ese nombre, el 93, pero se hacen entre el 89 y el 92, para colocarnos en un lugar más o menos óptimo para la entrada a la Europa. Se invirtieron 90.000 millones de pesetas, el 50% lo financió el Gobierno vasco, el 50% las diputaciones. Las infraestructuras que se trabajaron en aquella época fueron infraestructuras viarias, la hidráulica, la gasística y la ferroviaria, y también se puso en marcha un plan muy especial que fue el del plan de lucha contra la pobreza. Estas fueron las actuaciones que hicimos en materia de aguas, 112, la mayoría eran de abastecimiento, algunas de saneamiento. Estamos hablando de aquella época, y hay que ver cómo estábamos. La primera imagen lo ha dicho todo. Y también hicimos 2 correcciones de cauce pequeñitos, porque era lo que podíamos hacer. La inversión, estas son las obras, en azul están donde actuamos en abastecimiento y en color verde donde actuamos en saneamiento, y la inversión alcanzó 25.000 millones de pesetas. El monto total era 90.000 y nosotros invertimos 25.000. Casi un tercio de la inversión fue en materia hidráulica. Y aquí ya llego al Plan Integral de Prevención de Inundaciones, el coloquialmente conocido como PIPI. Todo el mundo se reía del nombre, pero yo decía, bueno, son aguas menores. Venga, al fin y al cabo, el PIPI. Y era la forma de que todo el mundo supiera de qué estábamos hablando. Que nace en el año 1992,
No puedo traer aquí los tomos porque necesitaría todo esto para poderlo meter. Traigo la portada de lo que fue un folletito que sacamos. El director de todo aquello fue Manolo Fernández Gómez. Manuel Fernández Gómez, por favor, alias Manolo, mi gran jefe, mi gran maestro en esta materia. Era el responsable de planificación hidrológica del Gobierno vasco. ¿Cuáles fueron los objetivos de aquel plan? En primer lugar, mejorar el conocimiento de los fenómenos extremos. Ahí os he puesto el área en el que trabajamos. El área, trabajamos en todo. El ámbito de actuación fue global para la materia de pluviometría y para conocimiento de las presas, que es la parte esta que está dibujada en verde, que es la línea general, donde está todo Euskadi. El ámbito del estudio fueron 19 cuencas del 25 total y veis que el color de las cuencas, aunque pongo en un color azul verdoso, hay unas que están en color rosado. Son 3, corresponden al territorio histórico de Guipúzcoa y son la cuenca del Oyarzun, la que está más en el extremo, la cuenca del Urola y la cuenca del Deva. ¿Por qué están con color diferente? Porque para esa época la Diputación Foral de Guipúzcoa había empezado a estudiar esas cuencas en profundidad, no con la amplitud con la que nosotros planteábamos el plan integral de inundaciones, pero sí tenían una amplísima información que era necesaria solapar con la que nosotros estábamos diseñando para poder tener la foto perfecta del territorio. ¿Qué más? Cuantificamos los riesgos con bases homogéneos, que es lo que estaba diciendo. Saber todas las cuencas cómo funcionaban y lo que determinásemos que era X para una, era X para la otra también. Proporcionar alternativas de soluciones, esto era lo más importante. Proponer un catálogo de actuaciones también. Proponer una red de medidas y de alerta, que fue esta y que luego hablaré rápidamente de ella. En definitiva, dotar a las administraciones de un documento de referencia que facilitase sus decisiones en el ámbito urbanístico. Y es ahí donde se fija Sier Benavides cuando me llama y me dice que había leído una pequeña reseña que yo había hecho como consecuencia de que se celebraban. Estábamos en el año en el que habían ocurrido, hace 40 años habían ocurrido aquellas inundaciones y yo hice una pequeña reseña haciendo referencia a esto y haciendo referencia a la importancia de la transferencia, que es lo más importante de todo esto. El plan de inundaciones, sigo con él. Este era el contenido del plan. Normativa, analizar, recopilar, analizar todo. Cartografía, topografía, proyectos, normativa, planes. Diagnosis, estudio pluviométricos, estudios hidrológicos, modelos hidráulicos. Soluciones, estudio de alternativas de protección. Y productos finales, un catálogo de infraestructuras y un déficit de infraestructuras. Ya tenemos el catálogo, cuantifiquemos ese déficit. Con unos criterios de conservación y explotación, un plan de comunicación de alertas, de alarmas, análisis de seguridad de presas, estudio de oclusión de cauces, recomendaciones de ordenación del territorio y recomendaciones de cálculo. Alternativas de protección. Planteamos de carácter general 3. La primera de ellas, una normativa de ordenación del territorio, donde se analizaba, es una cosa muy técnica, pero veis ahí que hay unas cosas que dicen T10, T100, T500. Eran los periodos de retorno de la posibilidad de que una inundación de ese tipo tuviese sus recurrencias. Afortunadamente, este tema que es tan complejo, hoy día se habla de litros por metro cuadrado y en cuanto pasa de una cantidad nos ponemos todos a temblar. Porque si os digo a lo que representaba esta parte de aquí, esta T de 50, que las inundaciones del 83 fueron superior a esa cantidad, pues nos da aquí todos un infarto. Otra alternativa de protección, necesidad de políticas de reforestación. No podíamos tener los montes en estas condiciones, sino que las teníamos que tener reforestadas. Y porque, claro, cuando viene una inundación, todo aquello que tú has talado y que has dejado allí se pone en movimiento, como ocurrió. Por eso tuvimos lo que tuvimos, entre otras cosas. Y embalses de laminación. Tenemos unos embalses y estos embalses
deberían de poder servirnos también, ya sé que está la cota de abastecimiento y la no sé qué y la línea, ya lo sé, pero teníamos que pensar que esos embalses, esa última capa que tienen, embalses así, por lo tanto, esa última franja da un volumen muy grande, nos permitiese poder retener parte de ese hidrograma que se produjese cuando tuviésemos unas inundaciones. Y se plantearon una serie de alternativas. Más cosas que se plantearon. Actuaciones en cauce. La primera de ellas, eliminación en puntos negros. No nos podíamos permitir seguir teniendo estas situaciones. Esta situación es real. Está aquí. ¿Veis el río cómo viene? Y de repente se estrecha. ¿Por qué se estrecha? Porque hemos invadido su zona. Hemos llegado y hemos construido encima y no sé qué, y luego se vuelve a ensanchar. Y este fue mi bautizo en la dirección de aguas. 5 minutos, horror. Mi bautizo, Manolo me llevó a ver esto y me dijo, jefa, esto no lo podemos permitir. Y me agarró, me sacó volando, porque no sabéis lo que hubiera pasado si hubiéramos estado allí. Le dieron a una cisterna y cayó todo. Dragados y encauzamientos. Dentro de los dragados hay que evitar que los cauces estén invadidos. Y hay momentos en los que hay que hacer obras de esta naturaleza. Voy a ir rápido porque me interesa llegar a la transferencia. Aquí lo que pongo son 2 ejemplos del Nervión y Baizábal. El primer ejemplo es Bilbao, la zona de la Peña, cómo estaba, cómo se hizo la obra, cómo quedó. El ayuntamiento recordó aquel sitio a través de un mural, la curva de la Peña, cómo está actualmente, y la otra es en la zona de Basauri, en la zona de Urbi, que fue el lugar donde el Nervión se une con el Ibaizábal y aquello fue tremendo. Esta era una situación normal en Basauri, cuasi normal. Estas eran las manchas de inundación que hablábamos, estas eran las secciones que se proponían para cauces, para albergar una inundación de 10, 100, 500. Esta fue el plan para poder actuar desde Bilbao hasta Galdácano y resolver todos los problemas, o buena parte de los problemas que teníamos, que se hizo en 3 fases, y esta es una de ellas que dirigió otra persona también muy importante para mí, que es Álvaro San Cristóbal, que está aquí. Sigo con esto, conclusiones rápidamente. No es un texto normativo, ni pretendía serlo. Es una herramienta eficaz para nuevos planes de actuación. Está presente en todas las actuaciones urbanísticas, ha permitido realizar un plan territorial sectorial de márgenes muy importante, ha servido de base para el plan de previsión de riesgo de inundaciones y posibilita acometer proyectos de conocimiento global del comportamiento del sistema. El Fondo de Reactivación Económica de Empleo, otro de los planes que pusimos en marcha para poder seguir actuando en los ríos, y fue limpieza de cauces. Participaron 117 personas, 513 millones de pesetas, actuábamos en cada una de las cuencas, ahí están todas las cuencas en las que hacíamos, y recogíamos troncos, residuos vegetales y demás. Aquí tenéis una foto donde se ve un puente atrás, un tronco ahí atascado, como referencia 2 palitos, 2 árboles para poder sacar la foto una vez que se hiciese la actuación y poder ver cómo habíamos resuelto este problema. Llegamos a la transferencia de aguas, año 1980-91. Aquí hago un paréntesis. El tema estaba atascado, aun cuando se habían hecho unos trabajos terribles para poder llegar a un acuerdo. Llega febrero de 1991 y el lehendakari Ardanza le nombra al Josu Vergara consejero de Transportes y Obras Públicas. Josu, eskerrik asko, hemen egoteagatik. Y le asigna el área de aguas. Y Josu Vergara agarra y en el mes de abril, mediados de abril, me llama una noche, un viernes a la noche, y me dice, me tienes que decir el lunes sí o sí, señor. Ahí va. Josu, ya me dirás, que te tengo que decir sí o sí, señor. Quiero que vengas conmigo a la dirección de aguas. ¿Qué? Ni hablar. Te he dicho sí o sí, señor. El lunes a las 9 de la mañana espero tu respuesta. Y el lunes a las 9 de la mañana le dije, sí, señor. Bueno, y lo primero que hicimos fue montar una comisión, le llamamos la Comisión Mesa del Agua. Esa Comisión Mesa del Agua estaba compuesta por el Gobierno y por las diputaciones, que eran los entes
aparte del consorcio, luego hablaré del consorcio. Bueno, y con el objetivo de empezar a trabajar, bueno, y si nos llegaba la transferencia, ¿cómo nos organizamos? Y empezamos a pensar en la organización del agua. E hicimos ese catálogo de déficit de infraestructuras, que ese catálogo, y muy rápido, era 330.000 millones, ahí están las partidas. Aparecía un apartado que no lo habíamos tocado hasta el momento, que era el tema del saneamiento. ¿Por qué? Porque teníamos una directiva comunitaria del año 91 que nos obligaba a cumplir. Nos decía, tienen ustedes que limpiar sus aguas residuales y tienen que ustedes devolver la vida piscícola a los ríos. Los colorines estos, fijar en la parte de abajo, verde, un 5% de la población cumplía con aquello. Y cumplía gracias al programa Europa 93, que había permitido hacer un montón de cositas y permitía que 5% de la población de Vizcaya pudiese estar ya ok a lo que decía la directiva. Un 45% estaba a medias. ¿Y ese 45% quién era? La gente que estaba, los municipios que estaban en el Consorcio de Aguas del Gran Bilbao, que no cumplían en la totalidad porque tenían la depuradora en una primera fase, pero que el camino había empezado a andar. Y un 55% de la población teníamos esto, estábamos todos pencaos. Con lo cual había que invertir, y se plantea que el déficit de infraestructuras en saneamiento es ese. Se planifica cómo financiar todo esto. A medida que íbamos entrando en los diferentes modelos, porque seguíamos pensando en la organización del agua, nos dábamos cuenta que la gestión, que es competencia de los ayuntamientos y que delegan esa competencia en otros entes, esos entes eran muy variopintos. Había consorcios, había mancomunidades, había sociedades públicas, teníamos que ordenar eso. He puesto una foto de una depuradora chiquitita que permitió que uno de los municipios aprobase aquella directiva, que es la de Baquio, que sí se ve, tiene 4 piscinas. ¿Por qué? Porque la población de Baquio en verano es totalmente diferente a la del invierno. Entonces, en invierno funciona con una piscina y en verano funciona con las 4. Creo que sigue siendo así, aunque creo que estáis en pleno proceso de adaptación, como debe ser. Seguimos con la... ¿No se va a aparecer en nada? Vale, me alegro, me alegro. Ah, mira, qué bien. Me prometiste ir a verla, ¿eh? Bueno. Primero deja que la construya. Vale. Ah, vale. Bueno, y pensamos en que necesitábamos un órgano para poder gestionar todo esto. Y le dimos el nombre de Uraren Antolakuntza. Y teníamos una discusión entre el viceconsejero de Obras Públicas y yo. Él decía, era Uraren Antolakuntza. Yo decía, pues Uraren Antolaketa. Ganó él, Uraren Antolakuntza. Como debe ser, era viceconsejero. Para desempeñar las funciones una vez que nos llegase la transferencia y para empezar a diseñar la necesidad de tener una planificación y una gestión del dominio público hidráulico como se merece y qué obras eran necesarias realizar. Ahí está URA, algo que ahora en este momento es una agencia vasca y que se llama URA, lo cual me alegro. Y también fuimos más allí, y dijimos, bueno, no vamos a quedar aquí, vamos a hacer un proyecto de la Ley de la Administración Hidráulica Vasca, en que establecíamos todo lo que la ley tenía que contener. Y decíamos, el ciudadano tiene que tener una ventanilla única. No puede ser que para hacer una gestión del agua tenga que hacer un doctorado para saber si tiene que ir a Oviedo, si tiene que ir a Zaragoza o si simplemente viene por aquí. Necesitábamos una ventanilla única, que es URA. Y hasta seguimos pensando y dijimos, ¿y si la comisión mesa del agua la convertimos en comisión mixta de transferencia? Pero no hubo necesidad. No hubo necesidad porque... y también pensábamos, ¿y dónde ubicábamos esto? Dijimos, qué mejor que en la estación de bombeo de aguas residuales de Elorrieta. Bombeo, ahí tenéis las máquinas, tenéis el depósito, proyecto de Guaguán. Y le encargamos a Manuel Salinas que nos diseñase el sitio. Y el tío diseñó 3 cosas. El sitio tiene que tener 3 usos. Primero, tiene que ser el remate final de la avenida Lehendakari Aguirre, que estaba en pleno proceso del metro. Tiene que ser un museo, tiene que haber un museo del agua, y el museo del agua tiene que estar aquí, en los depósitos. Y además tiene que albergar el ente, tiene que albergar a URA. Soñábamos, por supuesto. Ahí está una maqueta de lo que hicimos que no llegó a su fin.
El Servicio Vasco de Meteorología era una cosita que existía en el departamento, que había sido fundado en la Viceconsejería de Transportes, y Josu un día me llama y me dice: Marister, te voy a pasar el Servicio Vasco de Meteorología a la Dirección de Aguas. ¿Qué te parece? Fantástico. Se va a llamar Servicio Hidrometeorología. Dijo, perfecto. Bueno, hicimos un plan de actuación. Cada uno tenía un tipo de estación, la estación de aforos, la estación de... uno medía una cosa, el otro medía otra cosa. Es que hicimos un convenio con las diputaciones y con todos los entes que tuviesen información, y nos pasábamos la información. Esto es una boya que fue, la persona que llevaba, que se había transferido en este tema, es José Antonio Aranda. José Antonio Aranda le conocéis todos, porque es la persona que sale en los telediarios en Euskalmet cuando tenemos una avería a la vista, y empieza diciendo, bueno, estamos en alerta amarilla, pero si se cumple lo que está pasando ahí arriba, podemos pasar a naranja, y según las predicciones podremos llegar a rojo. Y entonces cuando apagas la televisión y dice, José Antonio, quédate. José Antonio quería poner una boya en el mar para poder tener la información del mar. Importantísima, por cierto, y pusimos la boya. Allí fue Josu encabezando la delegación de la puesta de la boya que salió desde Bermeo. El plan de comunicación, que era una estación meteorológica, que es una estación de aforos, y llegó el tsunami, el año mayo de 1994, porque aquello fue un tsunami. A ver, 6 de junio del 93, la política del Estado había cambiado. Habíamos pasado de una mayoría absoluta, de un gobierno en mayoría absoluta de Felipe González. Felipe González ganaba las elecciones, pero no tenía mayoría absoluta, tenía que pactar. Y en ese pacto, claro, tenía que sacar los presupuestos para poder seguir gobernando. Primavera del 94, unos meses previos a las elecciones europeas, y se produce un cataclismo. Se produce 2 casos de corrupción, el caso Mariano Rubio y el caso Roldán, Luis Roldán. Durante ese mes habían dimitido un montón de personas. Había dimitido Asunción, el ministro de Asunción, por la fuga de Roldán, Vicente Albero, que era el ministro de Agricultura, por un problema en su IRPF, y el portavoz socialista Chorchaga, porque había sido el responsable de ponerle a Mariano Rubio en aquel puesto. Se crea en el seno del Gobierno, en el seno del Congreso de los Diputados, una comisión de investigación para el caso Roldán, y se designa la presidencia de esa comisión, se recae en el grupo catalán. Y era necesario buscar una presidencia para el caso Mariano Rubio. Y el lunes 9 de mayo suena el teléfono y el ministro de Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, le llama al Grupo Vasco y dice, tenéis que presidir esa comisión. ¿Qué dijo el Grupo Vasco? El Grupo Vasco dijo, para poder presidir esa comisión, una condición: desbloqueo de las transferencias que están atascadas desde 1987. Estábamos en el 94. Y tenemos 8 transferencias muy trabajadas, quedaban pendientes 54, en ese momento no sé cuántas quedan, pero 54, teníamos 8 muy trabajadas, y una de ellas, la más potente, no es por nada, era la de, ellos llamaban obras hidráulicas y nosotros le llamamos recursos y aprovechamientos hidráulicos. El ministro Pérez Rubalcaba llama al ministro Jerónimo Saavedra, que es el de Administraciones Públicas, a su vez a Josep Borrell, que era el de Infraestructuras, y al Pedro Solbes, que era el de Economía y Hacienda. Y unas horas después, Rubalcaba devolvía la llamada al Grupo Vasco y decía, la diferencia entre lo que vosotros pedís y lo que nosotros estamos dispuestos a dar, dividido por la mitad. Bueno, os podéis imaginar el totum revolutum que aquello supuso. Y entonces el portavoz del grupo vasco, que era Ana Sagasti, llamó inmediatamente a Josu Vergara. Josu Vergara se pone en contacto con el Lehendakari Ardanza, con José Luis Larrea, que era el consejero de Economía, y también consultan con Xavier Arzayus, porque era el Grupo Vasco, y el portavoz del Grupo Vasco era el señor Ana Sagasti. Y encomiendan a Vergara tome la decisión de la cantidad. Y Vergara saca rápidamente los números, porque eso es ingeniero y bueno, eso sabe un montón, y dice 4.500.
la mitad no era esa, la mitad eran 3.100, pero dijo 4.500 y una dote. Se había resuelto el tema de la transferencia con una llamada telefónica. Habíamos resuelto el tema más importante, que era el tema de la liberación económica. Pero faltaban otras cosas. Y el día siguiente, a las 7:30 de la mañana, Ana Sagasti le llama a Jon Zavalía y le dice: no te asustes, Jon, a las 9 de la mañana te hacen presidente de la comisión de investigación del caso Rubio. Y así fue. Os podéis imaginar lo que aquello sucedió. En mayo empiezan las reuniones, al día siguiente nos ponemos en contacto con la Confederación del Norte para poder empezar a limar el tema. Un poco más allí, eso fue el lunes, el martes, aquello lunes, martes, miércoles, el jueves, allá fuimos por parte de nosotros, íbamos Manolo y yo, y logramos este listado de la dote, que lógicamente había sido trabajada en el departamento con Josu. 13 de mayo, Josu se reúne en Madrid con José Alberto Zaragoza y cierran la dote y cierran la fecha en la que se va a producir la transferencia, 31 de mayo de ese mes. Teníamos 17 días para cerrar todo. Y el 23 de mayo, 10 días después, recibe Josu un fax en el que le dicen que la dote ha cambiado. Ha cambiado porque en Guipúzcoa han incorporado una nueva obra, que es en la presa de Ibiur, presa muy importante, por supuesto, pero que está en el Oria. Pero no la habíamos contemplado en el listado porque los equilibrios territoriales no lo permitían. Y llega y le dice a Zaragoza que ni hablar, que por ahí no pasa. Vuelta a empezar. 26 de mayo, vamos a Madrid y ya van dos bloques. El bloque que va a trabajar el tema jurídico, cerrar todo el tema jurídico, que fueron Xavi Balza, Miquel Legarda y Jon Velasco, y les acompañaba esta que les habla, para reunirse con el presidente de la Confederación y volver a cerrar, y volver a ver cómo cerrábamos la transferencia, la dote. Por supuesto, estaba muy trabajado todo, habíamos visto todo tipo de alternativas, y aquí me gané yo una bronca de narices, porque Josu Vergara estaba nervioso, quería resolver aquel tema, había pactado 25.000 millones de pesetas con Zaragoza y no sabía cómo iba a resolverse aquel tema. Y yo no podía llamarle porque no me podía ni levantar de la mesa por si acaso ¡paf!, entraba otra obra o pasaba alguna cosa. Y al final logramos esta dote. La dote ya no eran 25.000 millones de pesetas, sino 33.000 millones de pesetas. Se caían los depósitos de la etapa de Venta Alta, pero que habéis podido sacarlos adelante. Se incorporaba la presa de Ibiur e incorporábamos una cosa que permitía balancear las diferencias territoriales, que era el embalse de Herrerías. Llega el momento de la transferencia. Bueno, todo eso, deciros rápidamente, ya estoy casi al final, está aquí, está publicado afortunadamente. No me estoy inventando absolutamente nada. El libro no os lo puedo dar porque está dedicado a Iker, que le decía, para Iker, para que cuando aprenda a leer no lea este libro. En fin, nunca le ha interesado. Que la transferencia, entonces volvíamos a casa más felices que la porra. Y el 31 de mayo se firmaba la transferencia a las 4 de la tarde en el Ministerio de Administraciones Públicas. ¿La transferencia qué es? Este mapa me acompañó a mí todo el trayecto. No era así, por supuesto, el mío era una porquería. Era una cosa pintada a mano en el que iba al Parlamento y iba a todas partes para explicar qué era una cuenca intracomunitaria, qué era una cuenca intercomunitaria y qué era una vertiente atlántica y qué era una vertiente mediterránea. ¿Veis aquí una raya? Esa es la raya que divide la vertiente atlántica de la vertiente mediterránea. ¿Qué significa esta cosa azul, verde oscura? 25% del territorio. Las cuencas que nos corresponden por ley, porque el río nace y muere en nuestra comunidad. Pero, sin embargo, veis un color verde más claro en esta zona, que es la cuenca atlántica, y un verde también claro, que es la mediterránea. Todo eso fue otro de los grandes problemas de la transferencia. Y logramos la encomienda de gestión. El 25% es lo verde, lo que nos correspondía por ley. Logramos la encomienda de gestión. Este documento
contiene el decreto de la transferencia, contiene la encomienda de gestión y contiene un tercer apartado que es la dote. Conseguíamos todo esto. 1 de julio del año 1994 se ponía en marcha el proceso ya de transferencia. Era efectivo la transferencia. Habíamos logrado un sueño que lo habíamos hecho realidad. Ya llegó al final, 1995 en adelante. 95, elecciones, Josu Vergara sale elegido diputado general de Vizcaya y me vuelve a llamar. Y me vuelve a decir, tienes que venir, esta vez no me dijiste tienes que venir, vas a venir al Departamento de Acción Territorial y Medio Ambiente. Casi me desmayo, porque yo decía, madre mía, Acción Territorial, 111 municipios, ¡Jesús, qué es esto! Y Medio Ambiente conocía una parcelita, que era el tema del agua, salía en pista de despegue con algo por delante. A ver, y esto se acaba de atascar. Aquí está. Gestión del agua en Vizcaya. Ya entonces enfoco más cerca el foco, que es Vizcaya. Los municipios 111 son los que tienen la competencia para la gestión del abastecimiento y el saneamiento, que la depositan esa competencia en órganos superiores para que eso pueda funcionar. En aquel momento, 55 municipios que representaban el 86% de la población estaban dentro de consorcios, no todo el consorcio de aguas, pero lógicamente el consorcio de aguas del Gran Bilbao era el que aunaba la mayoría de aquella población, pero teníamos otros tantos municipios, otros 56 municipios, que no estaban consorciados y que representaban un 14% de la población de Vizcaya. Y entonces ponemos en marcha algo que ya teníamos trabajado en la Mesa del Agua y que conocíamos bastante bien, que fue modificar los estatutos del Consorcio de Aguas del Gran Bilbao y convertir esos estatutos en Consorcio de Aguas Bilbao-Vizcaya. Ese trabajo, ahí no está, pero bueno, fue una persona que trabajó muchísimo conmigo, el que era entonces presidente del Consorcio de Aguas, Juanjo Lavarría, que había sido director de puertos en el departamento de Josu, había sido compañero de mesa. Y con Juanjo tenemos que lograr que este consorcio sea el consorcio de Vizcaya, porque no podemos mantener cositas pequeñitas que no tienen masa crítica para poder dar servicio como se merece la población, porque el costo es imposible de que esa población sea capaz de poder mantener esa necesidad. Entonces se aprueban esos estatutos. En el año 97, 99, es en el 99, aquí me he equivocado, se disuelve, no, 97 se disuelve, sí, 99 se disuelve el consorcio de Durango-Aldea y en el 2021 se acaba de disolver el consorcio de aguas de Busturialdea. En la actualidad, pues el consorcio de aguas gestiona el abastecimiento y el saneamiento del 95% de la población. Faltan algunos municipios pequeñitos que andan por ahí, pero que en algún momento verán la necesidad de incorporarse. Y, por otro lado, en este transcurso del tiempo, en el 2006 se aprueba la Ley del Agua y en el 2008 se constituye la Agencia Vasca del Agua, URA. ¿Vale? 14 años después. Esto parece que es cíclico. 14 años del 80 al 94 para conseguir la transferencia, 14 años para conseguir el órgano de gestión, pero ya lo tenemos. Y ahora yo ya me despido con una frase de Cousteau. Dice, no hay vida sin agua. Olvidamos que el ciclo del agua y el ciclo de la vida son uno mismo. Jacques Cousteau. Y hasta aquí llego. Y le paso la palabra a mi compañero Pedro Barreiro, a quien conocí en plena vorágine de la Dirección de Aguas cuando hicimos la renovación del canal Ordunte-Lejabarri. Te acordarás perfectamente de aquel momento. Y un trabajo precioso. Es que ricasco. Bueno, maite.
primero, arratsaldeon denoi, y agradecer evidentemente al Colegio de Arquitectos Vasco Navarro por la organización de esta charla. Y entonces, si os parece, yo voy a comenzar. Entonces, simplemente en un minuto, ¿qué es hoy el Consorcio de Aguas Bilbao-Vizcaya? Son 97 municipios consorciados, ahí tenéis en ese color los municipios que actualmente forman parte del consorcio. En este momento el número de habitantes servidos por el consorcio es de 1.092.000 personas, que es aproximadamente, como ya lo ha dicho María Esther, el 95,5% de la población de Vizcaya y el 50% aproximadamente de la población de Euskadi, de la Comunidad Autónoma Vasca. Tenemos en este momento 551.112 puntos de suministro, es decir, son puntos donde hay contadores y por lo tanto, bueno, pues son todos los, o sois todos los clientes en este caso. Parece que son unos poquitos, pero hay 551.000 puntos de suministro en el ámbito del consorcio. Tenemos del orden ya no 438, tenemos más, del orden de 460 personas. Y el presupuesto para el año que viene es de 233,4 millones de euros. ¿Y cuáles son, en principio, los criterios fundamentales en los que funciona el consorcio? Bueno, pues dar, lógicamente, los servicios de abastecimiento y saneamiento en red primaria y también en red secundaria en su ámbito territorial. ¿Y cuáles son los principios que rigen la manera de actuar del consorcio? Pues integración de la gestión del ciclo del agua urbana, de toda la gestión, uniformidad en la calidad de servicio y uniformidad de las tarifas en todo el ámbito territorial. Esto es importante. O sea, pretendemos dar el mismo servicio, la misma calidad de servicio a alguien que vive en Bilbao, en Portugalete o en Guecho, que la que le podemos dar a alguien de Ubidea o de Amoroto, por decir dos de los municipios más pequeños que están actualmente consorciados, y además con la misma tarifa. Es decir, que en principio un ciudadano de Bilbao o de Guecho paga por el agua lo mismo que paga el ciudadano de Ubidea o el ciudadano de Amoroto, ciudadana. Y lo que no quiere decir es que el coste sea el mismo. Es bastante diferente, como os podéis imaginar, pero sin embargo el sistema se basa en un principio de solidaridad para que, digamos que sobre todo la parte urbana de Vizcaya, pues de alguna manera ayuda a la parte, vamos a decir, menos urbana y por lo tanto más rural y de municipios más pequeños, para que se cumpla sobre todo el principio de que la tarifa sea la misma en un sitio que en otro y no se dispare. Luego estamos, evidentemente, ya lo ha dicho María Esther, todavía en un proceso de incorporación de nuevos municipios de Vizcaya. O sea, en este momento son 97, pero hay lista de espera en este momento para incorporarse al consorcio. Estamos actuando en finalización de los planes de saneamiento, pero esto ya casi lo voy a quitar porque los planes de saneamiento es que no finalizan nunca. Ahora en este momento viene una nueva directiva de aguas residuales, con lo cual en la práctica nunca vamos a terminar con los planes de saneamiento. O sea, no hay un final, sino que cada vez las condiciones que se exigen son más exigentes y por lo tanto, bueno, pues lo que tenemos que hacer es acoplarnos a esa realidad. Y luego, bueno, pues hay una gestión técnico y comercial de las redes de distribución del agua, ya que hemos pasado, según había un axioma que hace años se decía, del botijo a lo que hoy en día se llama el agua inteligente. No tiene nada que ver lo que se hacía en aquella época con lo que estamos haciendo actualmente. Bueno, simplemente recordando un poco el tema de inundaciones, pues aquí vemos, ya ha enseñado también antes María Esther, unas cuantas fotografías de lo que pasó en Vizcaya en esta época. Aquí tenemos el mapa de inundabilidad de lo que fue Bilbao. O sea, en ese color lo que tenéis es prácticamente todas las zonas que se inundaron en Bilbao. No tenemos datos de otros municipios con esta exactitud. Y entonces, bueno, pues fueron, como veis, La Peña, todo el Casco Viejo, la zona de Uribitarte, en fin, lo que hoy sería Zorrozaurre. Bueno, pues todo en aquellos momentos fueron objeto de la actuación de las propias inundaciones. Tenemos algunas fotos más que podemos recordar, todas las que queráis. Ahí tenéis en la zona de La Peña, otras zonas de Bilbao afectadas, pues lo que era la zona también de los Calduna, etcétera.
todos los destrozos que esto supuso, y aquí tenemos el mismo plano de las zonas que se inundaron en Bilbao, solo que por colores en función de la altura que alcanzaron las aguas en cada uno de esos lugares. Bueno, ahí abajo, lo que pasa es que no lo veis, pues está puesto cuáles son las alturas en función de los diferentes colores. No tiene más interés que ese. Bueno, esto es una posible actuación que en su momento se planteó, que era el poder crear unos túneles como una solución a las inundaciones de Bilbao. Es un proyecto, en principio, declarado de interés general del Estado, pero que, no vamos a engañarnos, yo creo que tiene muy pocas posibilidades reales de realizarse. Lo voy a pasar sin más, porque todavía no hace mucho, a petición del Ayuntamiento, estudiamos los 2 túneles, pero vemos que es una obra de una complejidad y de un valor económico que prácticamente lo hace inviable. Posiblemente las soluciones a futuro pasen no por algo que le propusieron al alcalde Areso entonces, que era el poner sacos terreros en todas las zonas donde el agua podía subir, y que Ivonne, lógicamente, pues vino a decirles a los que le plantearon aquello que por favor marcharan por la misma puerta por la que habían entrado, y entonces, bueno, pues esa es una circunstancia, y posiblemente las soluciones que a futuro se puedan plantear, yo creo que están más en las alternativas que en este momento, sobre todo en la ciudad de Nueva York, se están planteando para los temas de inundaciones. Como sabéis, Nueva York ha tenido este mismo año, hace escasamente 3 meses, pues unas inundaciones auténticamente terribles, posiblemente las más importantes de la historia, y están planteando pues una serie de fórmulas que yo creo que alguna de ellas, si la ponen en marcha, pues pudiera ser aplicable por lo menos en determinadas zonas de Bilbao y de Vizcaya. Bueno, esto es simplemente para que recordemos, tenéis ahí hasta dónde llegaba el agua, es un símbolo yo creo que bastante claro con la persona de hasta dónde llegó el agua en aquellas épocas. Ahí tenéis pues en otros lugares también hasta dónde llegaba el agua, y era un poco la situación que hubo. Bueno, en la actuación del consorcio en aquella época, el consorcio no es una entidad que tiene responsabilidad en las cuestiones de inundaciones, pero bueno, recordando el libro de memorias de José Miguel Izaguirre, del que ha hablado también antes María Esther, pues José nos cuenta un poco cómo fueron aquellas fechas. Aquello fue una acumulación importante de, sobre todo, unos cumulonimbos que llegaron a lanzar hasta más de 500 litros por metro cuadrado, que se llegaron a capturar y a medir en la estación de Iberdrola en Larraskitu, y en muchos otros puntos de Vizcaya pues fueron alrededor de 250 litros. Pentalta era en aquel momento el sitio, vamos a decir, en principio más sensible. El día 26 a la tarde, cuando realmente se produjo la principal momento de la inundación, pues evidentemente Pentalta tuvo también sus problemas de potabilidad de agua en lo que podía dar servicio, pero bueno, acabaron resolviéndose de una manera relativamente rápida, ya que, según cuenta José Izaguirre, al día 27, ya al día siguiente, pues también con todos los sistemas que tenía y grupos electrógenos que el consorcio tenía en la planta de Pentalta en aquella época, pues pudieron funcionar, e incluso se estuvo ya en el propio día 27, se podía suministrar agua con calidad de agua potable a los diferentes ayuntamientos. El problema allí ya no era el suministro del agua potable, era que muchos de los ayuntamientos lo que tenían eran sus tuberías absolutamente destrozadas, y entonces pues llegaba a quien le llegaba, pero bueno, eso también permitió lógicamente pues ya empezar a funcionar con todo un sistema de camiones cisternas que funcionaron durante bastante tiempo en el ámbito territorial afectado por las inundaciones. Igualmente, pues también los sistemas que entonces tenía de radiofrecuencia el consorcio, pues parecía que de lo más robusto que había en la época, y eso llevó a que, y además la ubicación de Pentalta, al estar situado en una cota 160 de altura, digamos que bastante menos afectada por el tema de la propia inundación, pues permitió que la Archancha y toda una serie de servicios pues se instalaran allí, sobre todo para el tema de comunicaciones, etcétera, y pudieran funcionar con relativa normalidad a pesar de las circunstancias que en aquel momento se dieron. Entonces, bueno, pues Pentalta se convirtió durante un par de meses en un centro logístico y de actuación de prácticamente pues todas las administraciones públicas vascas.
Bueno, entonces yo creo que en el tema de inundaciones pues no me extendería más y pasaríamos a otro de los momentos, o quizás el momento que, según recuerdan los más antiguos del lugar, pues fue el momento más duro de la actuación del consorcio, que fue la época de la sequía. Bueno, aquí muchos de los que estáis habéis conocido la época de la sequía y, bueno, pues ese fue un momento francamente duro en el que el consorcio, voy a ir pasando alguna imagen y voy a llegar, aquí era un poco como empezaban a estar los embalses en aquella época, se veían ya los efectos de esa sequía y voy a tratar de explicar, porque yo creo que es la manera más gráfica, en esta curva, pero no en esta sino en la siguiente, que es esta de aquí, el por qué se llegó a esa situación. Bien, en el eje de ordenadas tenemos los millones de metros cúbicos que tenían los embalses del Zadorra, que podían llegar hasta 192, 600, que es el nivel máximo que los dos embalses pueden contener, y lo que llamamos la curva de garantía, que es esta roja que aparece aquí arriba, no sé si esto al final me sale el puntero. Bien, vale, pero es esta curva roja, ¿de acuerdo? Bien, entonces, cuando estábamos en el primer año de la sequía, en el año 88, lo que había era esta curva blanca, que es la que se ve cómo evoluciona. Esto era lo que había dentro de los embalses al 1 de enero, 80 hectómetros de 192. Veis que durante el invierno se llenan bastante, y luego ya empiezan a bajar de una manera relativamente fuerte hasta prácticamente acabar el año pues en algo más de 60 hectómetros cúbicos. Bien, esta curva azul, que es un poco la que nos va a servir de referente para explicarlo, es la curva de los embalses en este año. Lo primero que podéis ver, y responde a la primera pregunta, es, si pasara lo mismo que entonces, ¿estaríamos en una situación similar? Pues mira, si observáis esta curva, veréis que comparada con esta del 89, la pendiente, y eso que este verano ha sido uno de los veranos climatológicamente más secos, la pendiente prácticamente no tiene nada que ver con lo que consumíamos en aquella época. O sea, en aquella época éramos unos consumidores de agua verdaderamente fantásticos. Fantásticos me refiero por la cantidad de agua que éramos capaces de gastar, pero que no tiene nada que ver, como veis, con lo que tenemos actualmente. Hoy en día estamos gastando aproximadamente un 40%, un 40 y tantos por ciento menos de agua que la que gastábamos en aquella época. O sea, para mantener todas nuestras actuaciones, la curva yo creo que es la manera más clara de verla. Oye, mira cómo funciona en un año con un verano muy seco, el segundo más seco conocido. Sin embargo, comparado con aquello, pues ya vemos lo que pasa, ¿no? El siguiente año, pues esta era la curva, pues en el año 89. Como veis, ya prácticamente a finales de 89 la situación empezaba a ser totalmente dramática. Veis que también, lógicamente, las pendientes de consumos de agua, a pesar de que ya se habían tomado determinadas medidas, pues no tienen nada que ver con lo que actualmente se produce. O sea, y ese es lo fundamental. Y llegamos al año 90, que ya partíamos de una situación absolutamente dramática, y en abril del 90 los embalses prácticamente estuvieron a cero. En estos meses había restricciones de 12 horas, desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, prácticamente pues en todos los sitios, con lo que eso suponía, porque era una actuación, lógicamente, pues que para el consorcio fue muy dura en aquella época, pero es hasta donde llegamos. Luego, en ese mismo año se consiguió subir un poco, todavía se llegó a esta situación, y ya de aquí se consiguió salir de las circunstancias dramáticas en las que entonces se estaba. Pero como veis, llegamos a estar prácticamente en una situación donde prácticamente no había agua en los embalses, salvo, bueno, pues una opción que está planteada por todos los estudios de las confederaciones, que debajo de esa cota todavía queda más agua,
pero en fin, que nunca tengamos que llegar allí a ese barrillo a ver si lo sacamos y qué hacemos, qué es lo que conseguimos con él. Conclusión. Bueno, pues aquello fue una situación muy terrible, importante para el consorcio. Tuvo unos costos que obligaron a tener que tomar toda una serie de decisiones y que fueron el montar pues toda esta parte de comisiones de las que he hablado, de la sequía de las que ha hablado María Esther, y además de eso, pues lógicamente se hicieron bastantes obras de lo que entonces se llamaron obras de emergencia, por valor de más de 7.000 millones de pesetas de la época, para poder intentar mejorar la situación a la que habíamos llegado con la sequía. Estas obras, como curiosidad, pues se pagaron 1.774 millones, pagó el Gobierno central, otro tanto pagó el Gobierno vasco, la Diputación de Vizcaya pagó 1.419, el consorcio otros 1.419 y la Diputación de Álava 355 y Anvisa, la entidad de aguas municipales de Vitoria, también 355. Con eso se pagaron los algo más de 7.000 millones de obras, algunas de las cuales todavía existen, están en este momento con posibilidad de que pudieran ser operativas, pero que hubo que en aquel momento realizar, y parte de ellas, digamos que hay una parte importante de esas obras que por suerte no han tenido necesidad de tener que entrar en funcionamiento en estos años. Pero bueno, yo creo que con estas curvas se ve claro hasta dónde nos llevó la situación de aquella sequía. Bueno, esto era la planta de Bentalta en aquella época. Sabemos que era una planta pues que nos puede parecer que estaba bastante bien, pero que en aquel momento pues también daba y solucionaba lo que tenía y lo que podía. Esto es la planta de Bentalta actual, en la actual situación, no tiene nada que ver con lo que hemos visto antes. Es una planta que se realizó en 2 fases y que en este momento, entre las características que tiene, es que puede suministrar aproximadamente un 20% más de la totalidad del agua que necesita Vizcaya. O sea, es una planta, vamos a decir, que está sobredimensionada con respecto a las necesidades de todo Vizcaya. No solo del ámbito del consorcio, sino incluso más allá. O sea, solo en Bentalta se puede llegar a tratar más agua que la que necesita Vizcaya y un 20% más si creciera Vizcaya también. Bueno, estos son los famosos depósitos a los que ha comentado antes María Esther, que formaban parte de la dote. Eso es, que hubo parte de la dote que, bueno, pues hoy en día no existe, pero bueno, los depósitos si existen son esos dos que están ahí. Bueno, y esto pues es dentro de esas obras que en su momento se plantearon y actuaciones que tuvieron su importancia. Esto era un bombeo que había en el río, en el Nervión, ya en la zona de entre Bolueta y Echevarri. Era un antiguo bombeo que había servido en los años 60 para llevar agua a la planta de Bentalta antes de que Bentalta recibiera agua del Zadorra, porque Bentalta empezó trabajando con este tipo de agua que, como os podéis imaginar, pues tenía una calidad pues bastante deficiente. Este bombeo fue afectado por las inundaciones y quedó arrasado en el año 83, por lo cual en la época de la sequía pues tampoco existía y no se podía utilizar. Bueno, pues todo esto hoy en día nos hemos actualizado. Este es el actual bombeo de Echevarri, que trata precisamente de recoger las posibilidades de tratar agua de donde el Nervión y el Ibaizábal ya se han unido. Está físicamente, es municipio de Echevarri, pero está enfrente de Bolueta, del polígono de Santana, está en el polígono Lezama y Zamón de Echevarri, y tiene una gran capacidad para poder recoger aguas en ese punto que es el punto donde ya se han unido el Nervión y el Ibaizábal, y habrá poca. Habrá mucha, habrá la que sea, pero no hay en Vizcaya ningún otro punto por el que pase más agua que ese, porque se han unido, quitando el Cadagua, que es el tercer gran río de Vizcaya, es el punto donde se han unido los ríos más importantes, y entonces mucha o poca pasa por ahí, y este es el bombeo que en principio pues trataría ese agua, que lo llevaría a la planta de Bentalta. El bombeo está totalmente construido, como veis está precioso, porque por suerte no ha habido nunca la necesidad de ponerlo en marcha,
tocamos madera, parece que este año tampoco va a ser necesario, porque ya hemos visto un poco por dónde andan las curvas de llenado de los embalses en este año 23, o sea que la sequía en Cataluña, en Levante, tal, la leeremos en los periódicos, pero nosotros no la vamos a vivir. Y bueno, pues es una instalación muy bonita. Esta es una planta piloto en la cual también hacemos diversas pruebas para tratar aguas de peores calidades, para poder conseguir que esas aguas pues acaben pudiendo ser potables. Son trabajos que hacemos no solo para nosotros, sino también incluso pues, para otras entidades o gente que pueda necesitarlo. Y eso es en Etxebarri, de esta parte, ese es el edificio donde está el bombeo, y esto es un gran tanque de tormentas, que existe también en el mismo solar. O sea, es un solar donde en principio el consorcio tiene 3 elementos fundamentales, que son el tanque de tormentas de Etxebarri, que al día de hoy es el más grande de Euskadi. Digo al día de hoy porque estamos construyendo otro que va a ser más grande, pero al día de hoy el de Etxebarri es el más grande. Esa planta piloto, que es una planta piloto modulable para poder tratar todo tipo de aguas y poder ver qué tratamientos son los que resultan necesarios, y este propio bombeo, que además tiene una turbina hidroeléctrica para producir electricidad en determinadas circunstancias, cuando los embalses del Zadorra tienen, digamos que en principio han alcanzado unas determinadas cotas, y durante unos meses, para no afectar al tema del mejillón cebra. Bueno, no me voy a meter ya en cuestiones más técnicas, porque primero nos gastaríamos todo el tiempo, y entonces pues creo que el asunto tampoco merece la pena. Y entonces, ¿cuáles fueron los costos para el consorcio de la sequía? Pues bueno, pues fueron costos no solo los medibles en dinero, sino que hubo un coste moral de las personas que sintieron mucha inseguridad ante una situación que podría volverse caótica, como era la falta de agua. No he querido traer alguna foto de la época con algún conocido párroco de Bilbao en unas rogativas, porque nos parecería que estamos retrocediendo a no se sabe de dónde. Pero bueno, eso era así. Hubo un coste importante de desencanto sobre la apreciación que de los ciudadanos tenían del propio consorcio, que hasta entonces había aparecido como un coloso con un inagotable recurso de agua y que por lo tanto era capaz de darle agua a todo lo que se moviera a nivel de Vizcaya. Por supuesto, hubo un coste de mucha incomodidad para encontrarse sin aguas, tanto en hogares, en los polideportivos, los sectores hosteleros, peluquerías, las propias empresas. Os podéis imaginar pues, la situación que había y los riesgos también que se podían producir en el caso de que hubiera habido incendios importantes, o incluso la posibilidad de que las redes, pues las aguas se hubieran contaminado al quedarse vacías en determinados momentos del día, etcétera, etcétera. También, por supuesto, tuvieron inconvenientes los centros hospitalarios, etcétera, ¿no? Y, por lo tanto, bueno, pues fue una situación verdaderamente, como he dicho, la peor que el consorcio se ha enfrentado en toda su historia, y que esperemos que nunca más se tenga que volver a encontrar. No me voy a extender, hay otras muchas actuaciones, en principio, de garantía de suministro para que este tipo de circunstancias no se den. En este momento estamos también uniendo en la planta, porque el Ayuntamiento de Bilbao pues cedió la gestión al consorcio hace ya unos años de todo lo que era el sistema Ordunte, el canal de Ordunte, la planta de tratamiento de Sollano, pues la realizamos como consorcio. Hoy María Esther, mira, no he traído la foto, pero lo que hacíamos en tu época con Manolo y tal, que nos dábamos aquellos paseos por dentro del canal, hoy lo hace un dron. Y el dron, un dron. Sí, tenemos las fotos y todos los datos del dron. Y la verdad es que de la obra aquella que se hizo Manolo, el dron nos ha dicho que todavía está bastante bien, quitando la parte de sifones, etcétera, lo que es la parte exterior, pero bueno, el resto está relativamente bien. O sea que hoy en día ya no hace falta que los humanos tengamos que entrar, ya lo hace la máquina por nosotros. Y además nos da, lógicamente, como te puedes imaginar, pues las coordenadas geográficas de aquellos puntos donde se puedan producir situaciones complicadas. Por supuesto, además, en este momento estamos, lógicamente, incluso lo hemos hecho con el Centro Vizcaíno de Matemática Aplicada, el BECAN,
se han hecho unos análisis y unos estudios para predicciones de cara a futuro de cómo deberían de evolucionar, pues en base a lo que actualmente conocemos, cuáles serían los momentos de mayor riesgo o no en los siguientes años. Y en principio, pues nosotros utilizábamos lo que se llaman métodos determinísticos con los 75 años de los datos que se disponía. Bueno, ya el Becar nos ha dicho que eso es una pequeña una situación ya del siglo pasado, y hoy en día pues estamos utilizando lo que se llaman modelos aditivos bayesianos. No voy a entrar en más misterios para poder, bueno, pues en principio hacer predicciones un poco a futuro de cómo pueden avanzar las existencias en este momento. Bueno, y luego, lógicamente, pues también tenemos temas donde la inteligencia artificial, como no, está siendo también pues un elemento para caracterizar pues diversas cuestiones que nos pueden afectar, como es el cambio climático, las disponibilidades, lógicamente, de agua, los controles de vertido y estado y calidad de los efluentes, las infraestructuras antiguas y obsoletas, y luego pues diversos datos de falta de información. Bueno, los depósitos, como ves, los hemos mejorado incluso con este parque solar, que curiosamente me sorprendí yo mismo, o nos sorprendimos nosotros mismos, porque cuando se construyó no teníamos más intención que dar con esto energía a toda la planta de Ventalta. Nos dijo el EVE que era el más grande que había en Vizcaya. Bueno, pues por un lado dije qué bien, pero por otro lado digo, pues si este es el más grande, no andamos muy allá en Vizcaya con el tema de plantas solares. Pero bueno, que sepáis que está ahí, y este año pues la idea es hacerlo con el otro depósito. Terminar de completar este, y el otro lo pondríamos también. Bueno, aquí ya simplemente, como el colegio tiene una exposición homenaje a Oteiza, pues me he permitido traer la desocupación ovoide de la esfera. Esto es un elemento que mucha gente igual no conoce, pero esta escultura de Oteiza es una donación que el consorcio hace al Ayuntamiento de Bilbao por todas las molestias que en su momento supuso el plan de saneamiento en las actuaciones en el propio municipio. Esta escultura, ahí veis al alcalde Azcuna con Iñaki Echevarría, entonces presidente del consorcio, el día que esta estatua, digamos, que fue colocada, y es, en principio, como ya he dicho, una donación del propio consorcio a Bilbao. Como elementos característicos, es decir, que la ubicación de la escultura no era la que estaba prevista, pero el señor Jorge Oteiza, que era muy suyo, dijo que ahí o nada, y por lo tanto, bueno, pues ahí está. Si alguien discute el por qué está en ese punto, es porque Jorge Oteiza, antes de fallecer, dijo que la estatua tenía que estar ahí ubicada. Y la estatua es la reproducción a gran escala de una estatua original de Jorge Oteiza, que es propiedad del consorcio y que en este momento, lógicamente, la tenemos en depósito en el Museo de Bellas Artes. O sea que en algunos momentos, si vais al Museo de Bellas Artes y veis allí que normalmente suelen tener siempre esculturas de Oteiza, pues si miráis, hay una que es esta misma en versión lógicamente mucho más pequeña, pero que es el original en el que se basó Oteiza para hacer esta escultura. Entonces, bueno, pues como vosotros estáis también con el tema de Oteiza, pues que sepáis que también por aquí aparecía. Bueno, y luego ya pues un poco para terminar, porque creo que nos estamos pasando de tiempo, pues recordar cuáles han sido también otras de las actuaciones principales del consorcio y que siguen siendo, que era todo el tema del plan integral de saneamiento, que sobre todo influía en lo que es la ría, con fotos antiguas, con fotos actuales, de cómo ha ido evolucionando todo ello. Aquí veis en alguna que, como veis, esto es la desembocadura del Cadagua, pues no nos perdíamos ningún tipo de contaminación. Las teníamos negras, las teníamos marrones de todos los colores, o sea que había todo lo que queramos, pero bueno, esto ha ido evolucionando. Ahí tenemos pues otras, tanto en Portugalete, la zona de Labra, etcétera, etcétera. Y traigo esta porque va a ser la siguiente nueva colección de fotografías que esperemos, yo profesionalmente veré alguna, pero ya no veré toda una colección completa, que es Busturialdea. Entonces, en Busturialdea, esto es la zona de Anchoras, en Ibarranguelo,
Y entonces, como veis, esto es el antes y eso es el después. Ya empieza a haber una cierta reconquista de la naturaleza en la zona, y las esperanzas que tienen tanto nuestros técnicos como ASTI, como la Universidad del País Vasco, es que precisamente esta colonización que en este momento se está produciendo, pues vaya introduciéndose dentro de todo el ámbito de Busturialdea, y que realmente pues tengamos una reserva de la biosfera como Dios manda también en el tema de aguas. Ya este verano prácticamente todas las playas, quitando la de Toña, pues han tenido calidad de agua de baño sin ningún tipo de problema. Y bueno, pues estamos en este momento que hemos empezado, como sabéis, hace año y medio con el tema de Busturialdea, y bueno, pues estamos en ello, y a su vez pues también en este momento vamos a construir 2 actuaciones relativamente importantes por valor de casi 8 millones de euros entre las dos. Una de 6.600.000 desde Baquio, el pueblo de María Esther, por lo menos su pueblo adoptivo, hasta Bermeo, y luego otra que es un bombeo en Guernica. Son 2 actuaciones importantes de casi 8 millones de euros, y a futuro haremos una gran conducción, pues prácticamente saliendo de la zona de Munguía hasta llegar también a Bermeo. Bueno, estas obras, que como os digo están ya en este momento en licitación en el consorcio, 8 millones, para que os hagáis una idea, el consorcio de aguas de Busturialdea tenía una capacidad de inversión de no llegaba a 600.000 euros al año. Solo el hacer estas obras, que son fundamentales para que en verano Busturialdea no tenga que destrozar todos los caudales ecológicos de los ríos y riachuelos de la zona, sobre todo el Mape, pues hubieran supuesto del orden de 14, 15 años de la inversión toda que podía haber hecho el consorcio de aguas de Busturialdea. Hay cosas que con las inversiones que hoy en día tiene el agua, el valor económico de las mismas, etcétera, etcétera, o tienes una determinada dimensión, o si no, no se pueden acometer. Hay que tener dimensión técnica, dimensión económica, para poder ir realizando todo este tipo de acciones y poderlas realizar. En ese aspecto, yo creo que Vizcaya es de los lugares donde mejor estamos en esas circunstancias, donde prácticamente yo creo, y ahora aquí me olvido de quién soy, pero hay aquí muchos responsables actuales y muchos responsables antiguos. El consorcio, pues yo creo que es una entidad que técnica y económicamente pues está sabiendo dar respuesta a los retos que ha tenido el agua, que tiene el agua y que va a tener el agua en un futuro inmediato, porque van a ser bastante importantes. Pero que sepáis que estamos yo creo que en punta de lanza. Todas las actuaciones que el consorcio ha hecho hasta el día de hoy están absolutamente pagadas, o sea, el consorcio en este momento no tiene deuda, por lo tanto, no de todo esto que hemos hecho hasta el día de hoy, no sea futuro, veremos. En este momento tenemos un plan hasta el 2031 y yo confío en que seamos capaces de tener dinero suficiente para poder seguir en esas circunstancias. Tenemos un plan hasta el 2031 de actuaciones, pero que no os voy a aburrir ahora aquí porque son casi 200 actuaciones, en fin, no merece la pena. Y no vamos a dejarle, en principio, a ninguna de nuestras generaciones posteriores deuda con esta actuación, que no es malo, porque el propio metro, pues al final aquí está Josu Vergara, que ha sido presidente del consorcio de transportes y además diputado general de Vizcaya, y el hombre que además nombró a Ángel Galíndez, que es vizcaíno ilustre y que fue también pues la persona, hay que reconocerlo, que de alguna manera también intelectualmente pues creó junto con José Miguel Izaguirre el consorcio, y por lo tanto, bueno, pues en esa circunstancia estamos. Vamos a ver si somos capaces de seguir haciendo cosas, de seguir estando en punta de lanza y de no dejarles ninguna deuda a la generación siguiente. Y con esto pues yo terminaría. Eskerrik asko.
Comenzamos un breve turno de palabra. No sé si hay alguna pregunta del público. Veo que por aquí hay una. Luego también vamos a tener un pequeño piscolabis, así que si hay preguntas del público y si nos extendemos, pues también se puede continuar fuera. Entonces, ¿conseguimos? ¿No? No conseguimos. Lo digo en voz alta. Pues Puede ser que me haya despistado yo y no haya escuchado la respuesta, pero igual te has despistado tú y no la has comentado. Has hablado de los túneles de derivación, la Peña de Lorrieta, como alternativa al curso de la ría ante grandes inundaciones. No, he dicho que había una idea. No, pero ¿qué dices? Que sí, había estudios, etc. Y lo que has dicho es las dificultades que eso tiene, la poca viabilidad que eso va a tener, y que estabais estudiando otras alternativas tipo Nueva York. Y lo que no he oído es en qué consistían esas alternativas tipo Nueva York. No sé si te has despistado tú y te has ido luego a otra cosa sin contestar a eso, o yo no te he entendido cuáles son las alternativas tipo Nueva York. Bueno, es que en Nueva York se plantean para las diferentes zonas de Nueva York alternativas distintas. Y entonces todavía esos son estudios, vamos a decir, teóricos. No existe nada real realizado de una manera clara. Yo, por lo que he podido ver, yo creo que algunas de esas opciones que consistirían en colocar algunas pantallas de tipo retráctil podrían servir para determinadas zonas en Bilbao y en Vizcaya. Una de ellas serían, imagínate una gran infraestructura con un tejado, una tapa, pero que es retráctil y que en un momento dado puede bajar y colocarse a ras de suelo para servir pues, como un elemento, en principio, de muro para tratar de evitar ese tipo de entrada de aguas. Claro, eso económicamente tiene pinta de que es carísimo, pero bueno, habrá que yo creo que lo que hay que hacer es seguirles la pista a los que están estudiando este tipo de cuestiones. Porque claro, imagínate pues que tú al final en la zona de la ribera tienes además para los días de verano una zona perfectamente en sombra para poder pasearte bien y que en un momento dado la puedas bajar y convertirse en un muro anti inundaciones. Bueno, eso es una posible opción, ¿eh? Hay más, ¿eh? Pero bueno, ya que has preguntado por alguna de ellas, sí. No, y es una que en este momento en Nueva York están estudiando. ¿una pregunta más? ¿Tenemos los cauces monitorizados para advertirnos de un posible riesgo, ya no te digo como el del 83, pero incluso menor, que evite, por ejemplo, las víctimas mortales? Sí, no, eso por supuesto. Vamos a ver, no es una competencia del consorcio, es una competencia de la Agencia Vasca del Agua, pero la Agencia Vasca del Agua tiene absolutamente monitorizado, bueno, no sé, oye, igual María Esther te puede contestar mejor que yo, pero todos los cauces están absolutamente monitorizados, todos los caudales, en principio, con todos los caudalímetros de que dispone URA y también las propias diputaciones, etcétera, toda esa información se tiene. O sea que vamos a decir que en esa parte no hay ningún tipo de problemas, porque de hecho cuando ha habido algunas experiencias en estos últimos años, que ninguna ha llegado a estos niveles, lógicamente, pues siempre se sabía dónde podía haber el problema, siempre lo sabía URA, siempre se crean unas mesas técnicas donde están, pues digamos que en principio URA, lógicamente, pero está también la Archaña, están emergencias del gobierno vasco, están también Peñaranda por el tema meteorológico, etcétera. O sea, todo eso, digamos, que está perfectamente protocolizado y existe pues una manera de actuar para tratar de evitar que se produzcan temas de este calibre. Es más, yo creo, no me atrevo a decirlo con total seguridad porque igual podría meter la pata, pero yo te diría que hará muchos años que en Euskadi no ha fallecido nadie por un tema de inundaciones. Otra cosa es que haya habido determinados lugares donde el agua ha llegado y ha habido, lógicamente, pues cuestiones económicas que ha afectado pues a bajos de viviendas, garajes, algunas empresas, etcétera, eso sí. Pero creo recordar, o más bien creo no recordar, no me viene a la mente que haya habido ningún caso totalmente luctuoso en estos últimos años. O sea que yo creo que el sistema funciona relativamente bien, pero claro, cuando llueve demasiado, y luego, lógicamente, también la Agencia Vasca del Agua tiene un plan
pues en el cual continuamente está haciendo encauzamientos en todos aquellos municipios donde se han dado las peores situaciones, pues para tratar de evitarlas, ¿no? De Vizcaya, pues podríamos hablar de unos cuantos. Tenemos un servicio vasco de meteorología magnífico, Euskalmet, que está residenciado en la Dirección de Protección Civil, que es donde tiene que estar. Controla toda la situación meteorológica, toda la situación hidrológica, con toda la información que reciben, y es la que también pone en marcha las mesas de riesgos, que se llaman las mesas de crisis. Mesas de crisis, nivel 1, mesas de crisis, nivel 2, quienes más entran en esa mesa de crisis, mesas de crisis nivel 3, que es la máxima, quienes intervienen para prevenir que la población tenga problemas. Y esa Agencia Vasca de Meteorología, que es una maravilla, en la que está al frente de la meteorología la persona que os comentaba antes, Aranda, al que le dije, oye, el pirulí de Capildui es lo más emblemático de la Agencia Vasca de Meteorología. Me dijo, no, Marister, lo más importante, me dijo una frase que no entendí absolutamente nada, pero que luego he buscado, y lo que quiere decir es que tienen toda la información para poder utilizarla en el momento preciso con esas mesas de crisis, en donde participa todo el que tiene que participar. Y los ciudadanos recibimos la información diciendo, hagan esto, hagan lo otro, no salgan de casa, pongan el coche en no sé dónde, cuidado con tal sitio que se puede desbordar, etcétera, etcétera. ¿Más preguntas? Hola, buenas tardes. Bueno, yo quería hacer dos preguntas, un poquito, bueno, como estáis en alto nivel, igual podéis responderme. Una es el Nervión, en concreto la ría, cuando se hizo Zorrozaure y todo, era por el tema de inundaciones. Yo de chaval veía de vez en cuando, por los barcos lógicamente, dragar la ría. No sé si sabéis, o aparte el tema contaminación, etcétera, si el dragar la ría ya lo veremos, porque la ría se va poco a poco llenando de, pues se va colapsando, ¿no? Se va llenando. Esa es una pregunta. Y la otra, a nivel consorcio, ¿qué pasa en Carranza? Yo, el detalle es un poco por mera curiosidad, porque Carranza es un tema con el consorcio de aguas que hay como, bueno, una guerra, o bueno, simplemente, si me podéis responder un poco, sin más. Sí, sí, sí. El tema de Zorrozaure. Antes se ha hablado aquí y ahora Ivonne comentaba qué pasa en Estados Unidos, bueno, en Nueva York, cuáles son las... Lo que se planteaba para intentar solucionar el problema de inundaciones que tenemos en Bilbao, que es gordo, no nos vamos a engañar, eran 3 actuaciones. Una de ellas, la que se ha llevado a cabo, que es la apertura del canal. Con esa apertura del canal permite aliviar un poco el problema que tenemos y que se ha podido ver en estos últimos años, ya abierto el canal, el funcionamiento. Hemos visto que ya la zona de San Ignacio no se inunda, que allá hay ya una salida. ¿Era necesaria esa obra? Por supuesto. Aquí está Álvaro, que le tocó hacer un informe a solicitud del alcalde Azcuna, porque tenía que tomar la decisión, y Álvaro le hizo el estudio hidrológico y le determinó por qué era importante abrir ese canal y la necesidad de subir la cota de Zorrozaure. La cota de Zorrozaure no era la que tenía, tiene 5 metros de altura, para evitar problemas de inundaciones y poder dotarse Bilbao de un sitio, un suelo que no tiene, para poder seguir dando el servicio que te tiene que dar. Otra segunda actuación, pequeña también, pero que los beneficios que iba a dar eran muy pequeños. Enfrente del ayuntamiento, donde está la escultura que nos ha comentado Pedro, ahí se planteaba un dragado de la ría, pero la ría es una cosa que es viva y inmediatamente pues puede volver a tener otra vez esas disposiciones, y este dragado podía producir, si lo hacías en una profundidad mucho mayor, podía producir desestabilizaciones de las laderas. Y aquí no podemos perder de vista
que la ría, en esa zona de la ría, afectan las mareas e intervienen otras administraciones, interviene costas, y está el dominio público marítimo. Entonces tenemos el dominio público marítimo terrestre, el dominio público hidráulico, un montón de cosas que hay que casar, y entonces esa está ahí, se sabe que puede ayudar en algo. Y la obra que sí solucionaba el problema era un obrón, que claro, el costo era inmenso, la rentabilidad en el momento que se necesitase, que esperemos que no sea necesario todos los años, partía desde la zona de la Peña, antes de la curva, y desembocaba en Olaveaga, abajo, y eran 2 grandes túneles. Claro, esos 2 grandes túneles, para que sean funcionales en un determinado momento, los tienes que tener en perfectísimas condiciones. Y no vale de que ahora esos túneles los necesito, van a funcionar y estén atascados o no funcionen adecuadamente, la compuerta no abra, el mantenimiento era muy fuerte. Se plantearon cosas, pues así como has contado lo de los temas esos, las pantallas y las no sé qué, aquí también se plantearon hacer una serie de esclusas, como una esclusa al canal de Panamá, pues ponemos una esclusa, subimos, bajamos, no sé qué, pero son obras muy importantes. Está introducido la solución esa como obra de interés general en el Estado, porque claro, la inversión es inmensa y pues no daba a ver quién era el que financiaba esto. Le paso la palabra enseguida a Carranza, pero en mi época, Carranza es el municipio más extenso de Vizcaya y está al lado del más pequeñito de Vizcaya. Carranza y La Nestosa. La Nestosa más chiquitín, Carranza el más grande. Carranza tiene una población muy pequeña, pero tiene una población, unas cabezas de ganado inmensas. Recuerdo de memoria 3.000 vacas. Y las vacas no es que toman ojalá, aquello, ojalá, más. Por eso habrá subido. Son más de 18.000. Eran 3.000, en mi época eran 3.000, claro, es que mirarme, yo ya estoy jubilada hace tiempo. Esas 3.000 y encima Carranza es un municipio que el agua no tiene agua y que tiene 38 núcleos de población dispersos, con 38 alcaldes pedáneos, no sé si siguen los 38 o ya con uno vale. Y se resolvió parte del problema con un sistema que pusimos en marcha en Álava después de la sequía, que era poder dotar al territorio de Álava con 35.000 nuevas hectáreas de regadío a través de unas balsas de regulación. Unas balsas pequeñitas, pero que en el caso de Carranza almacenaban las aguas cuando las teníamos, que era en invierno, cuando nevaba, se recogían esas aguas y en el momento del verano, que era cuando no tenían, cuando las vacas seguían tomando, la población necesitaba, la población también crecía, porque el veraneo afecta a todo el mundo, se utilizaba el agua de esa balsa, con una depuradora pequeñita que permitía depurar aquello que era magnífico en la calidad del agua, pero depurarla y distribuirla. Hicimos una vez que yo salí de allí, se hizo la segunda. Tienen 2 y no sé si hay más. Y ahora sí te paso a ti para que contestes. Bueno, a ver, al consorcio con Carranza realmente no le pasa nada. O sea, Carranza es un municipio, como ya ha dicho María Esther, que tiene una población que son alrededor de 4.000 personas y entre vacas y otros ganado caballar, etcétera, etcétera, yo creo que pasan de las 20.000 cabezas y entonces allí realmente las que consumen agua no son los humanos, son toda la cabaña ganadera que tiene Carranza. Y tiene además, lógicamente, pues unos responsables propietarios de estas cabañas ganaderas que están acostumbrados a no pagar el agua. O sea, yo puedo, en Carranza, una viuda o viudo que cobra la RGI paga prácticamente igual que si tienes 500 cabezas de ganado. ¿Eso es justo? Pues yo tengo mi opinión muy clara. Os dejo a cada uno de vosotros que penséis cuál es la que tiene que ser. Pero claro, si yo no quiero tocar, políticamente me refiero al Ayuntamiento de Carranza, ese tipo de cuestiones, manteniendo unas tarifas que son prácticamente inviables, cuando Carranza necesita del orden de 60 millones de euros de inversión, solo para ellos 60 millones de euros de inversión, 4.000 y pico habitantes, echa el
cálculo de cuánto te sale por habitante en Carranza, y ese dinero, pues claro, el ayuntamiento no lo tiene. Y no tiene tampoco capacidad técnica para poder desarrollar ese tipo de cuestiones. Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues que evidentemente la Diputación de Vizcaya, los sucesores del señor Josu Vergara, o sucesoras, pues dicen, no, es que esto tiene que incorporarse con el consorcio, etcétera, etcétera. Y Bonareso, antiguo presidente del consorcio, decía, no, Carranza, por aquí que ni el alcalde que ni aparezca, porque esta ruina a ver quién se la come. O sea, al final, en algún momento, tendrá que ser objeto de un gran acuerdo, vamos a decir, político, porque la necesidad de inversión es tan alta que ahí van a tener que estar involucradas diferentes administraciones, y los ganaderos pues tendrán que entender que también la tarifa, que tampoco les va a suponer tanto dinero, pues les tendrá que subir, porque curiosamente esa tarifa la paga un ganadero de Lezama y no está arruinado. La paga un ganadero de Maruri, por decir otro municipio, y tampoco tiene problema. O sea, solo tienen problemas los ganaderos de Carranza, son muy especiales. Pues no, pero yo creo que esa es un tema, vamos a decir, puramente económico, por las dos partes. Por un lado, las tarifas que el ayuntamiento no quiere subir, porque claro, eso políticamente, pues lógicamente le da sus réditos y ganan las elecciones, y la situación de una necesidad del municipio, porque necesita del orden de 60 millones de euros. Hay que pensar que en Carranza no hay saneamiento de ningún tipo. Es el único municipio, yo creo que en este momento, de Vizcaya, junto con Arrancudiaga, que prácticamente no tiene ninguna solución en saneamiento mínimamente decente. Y claro, pues son situaciones que en un momento dado pues habrá que resolverlas y habrá que arreglarlas mediante un acuerdo político. Pero al día de hoy, pues de momento, por lo cual dices, ¿a nosotros qué nos pasa? No nos pasa nada. Suele haber una serpiente de verano, que es que Carranza, en esas balsas que ha hablado María Esther, pues se suele quedar sin agua, y entonces cuando no tiene agua, pues acude, normalmente además ellos prefieren acudir a municipios de Cantabria a que les den agua, aunque nosotros curiosamente se la daríamos más barata. Pero bueno, ya no quiero entrar en más detalles, porque alguno podría ser hasta escabrosillo. Sí, súper breve. Esto me ha recordado otro caso que se resolvió políticamente. 2007, municipio de Ondarroa, insumisos al agua, no pagaba nadie. Y no hubo posibilidades de constituir gobierno y se tuvo que crear una comisión gestora. Y esa comisión gestora lo tuvo claro desde el primer día. Dijo, ha llegado el momento de que Ondarroa entre en el consorcio de aguas Bilbao-Vizcaya. Porque además la Diputación le estaba haciendo la depuradora de aguas residuales. Y lógicamente, un municipio insumiso, que no pagaban el agua, ¿cómo iban a mantener aquella infraestructura? Se le había hecho aquello, se les hizo un tanque de tormentas para poder almacenar las aguas en el momento que fuese necesario antes de ponerlas en funcionamiento a la depuradora. Fue un momento político. Pues igual en Carranza hay que esperar a un momento de esos. Muchas gracias. Vamos a cerrar el turno de palabras. Tenemos ahora un pequeño piscolabis que será breve, pero si tenemos allí cualquier pregunta, pues se puede continuar. Muchas gracias a todos por la asistencia. Iba a decir que hay más actividades de cultura este mes, pero se nos va el tiempo. En la web y en las redes lo podéis ver, así que nada, seguimos fuera, ¿de acuerdo? Oye, simplemente para aquellos que no estéis en el ámbito del consorcio, deciros que todas nuestras instalaciones son visitables. Entonces, en un momento dado, si tuvierais como colegio o algunas personas del colegio interés en conocer o visitar algunas instalaciones del consorcio, pues es ponerle fecha y buscar el momento. Preguntaba Josu Vergara si todavía existen las truchas. No existen ya las truchas, se suprimieron hace ya bastantes años.